Hola a todos, bueno, quería pedir perdón por la inactividad, el maldito colegio se puso callampero y no tenía tiempo para mí y estaba muy cansado, solo dormía e incluso se me olvidó mi canal de YouTube, perdón. Además quería avisar que no seguiré subiendo Naruto el 10º titán por problemas internos, pero hay personas que la están subiendo y la pueden ver ahí. Yo subiré esta historia titulada El Rey de los Titanes, espero y les guste y vamos con el cap. Derechos del autor. No soy dueño de la teoría ni del resto de cosas usadas en este video, el dueño de la teoría está ahora mismo en pantalla. Vayan y suscríbanse a su página de Wattpad. Bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Capítulo 1. Recuerdos rotos. Frío, una leve brisa de viento frío corría por un pasillo, en donde no había ni una pizca de luz que guiara el camino. Simplemente obscuridad, en completo silencio. Pero algo le decía que caminara, algo lo invitaba a seguir adelante, sin comprender de qué se trataba. A medida que avanzaba el aire se volvía cada vez más frío, el suelo se sentía cada vez más húmedo, y un nauseabundo olor se hacía presente. Sentía como su corazón empezaba a palpitar más rápido, como su cabeza empezaba a dolerle, y como muchas imágenes volvían a su mente. Gritos, destrucción y sangre, mucha sangre. Imágenes de personas siendo aplastadas, siendo destrozadas, siendo aniquiladas, siendo devoradas. El seguir recordando solo generaba más preguntas que respuestas, además de asustarse ante las imágenes. Gente muerta. Devoradas. Esas y muchas preguntas más rondaban por su cabeza. Aún así, luego de un tiempo con la mente en eso, notó que llegó a una gran sala, en donde un pequeño haz de luz la iluminaba, permitiendo así ver cómo enfrente suyo había una gran reja de donde provenía el olor de antes. Un aroma horrendo, un aroma a muerte. Dando unos pasos hacia adelante, estaba decidido a saber de qué se podía tratar, que estaba tras las rejas. Sintiendo sus piernas mojadas hasta los talones, y el aire frío que rozaba su cuello, se acercaba a paso lento, estirando una de sus manos, estando a pocos centímetros de tocarla, hasta que... Naruto. El joven paró lo que estaba haciendo, completamente asustado mientras volteaba rápidamente, pensando que había alguien detrás suyo, pero no. Estaba solo. Por un momento creyó que estaba loco, pero pudo escuchar como una voz cálida de una mujer parecía llamar a alguien. Quería saber quién era, quería que alguien le explique dónde se encontraba. Pero al notar que no había nadie, decidió voltear de nuevo hacia la reja. Sin embargo, deseó jamás hacerlo. Un par de enormes ojos rojos, con la pupila rasgada en vertical, se hicieron presentes del otro lado de la reja, en completa obscuridad. Aquellos ojos observando al joven del otro lado. El contacto visual entre ellos provocó que una sensación de miedo que recorriera todo el largo y ancho de su espalda. Sentía como lo penetraba con la mirada, como la presencia de muerte rondaba alrededor suyo. Desvió ligeramente la vista, tratando de ver su cuerpo, de ver de qué se trataba, pero no obtenía nada. Eso estaba en completa obscuridad, sin permitirle ver qué es lo que era. Al momento en el que el joven desvió la mirada, la criatura empezó a gruñir levemente, aumentando el volumen a cada segundo que pasaba. Esto hizo que el muchacho volteara de vuelta con miedo hacia los ojos de la bestia, notando ahora sus grandes y filosos dientes. Parecía que haría algo, parecía que en cualquier momento golpearía la reja y trataría de comérselo. Pero no. En ese momento, el gruñido cesó por unos segundos, mientras que los ojos rojos del ser se cerraban lentamente. Esto dejó en duda al joven, provocando que se acercara ligeramente hacia la reja con curiosidad. Ya estaba allí, y quería saber de qué se trataba. Sin embargo, al momento de hacerlo, aquellos se abrieron de vuelta rápidamente, acompañado ahora de un potente y terrible rugido que solamente podía ser de un demonio. Un rugido que retumbó toda la sala, llegando a recorrer todo el largo del pasillo del que provenía el joven, quien estaba aterrorizado con los ojos bien abiertos mientras oía completamente asustado a aquel ser, seguido de un aroma a muerte que saló de su boca. Aún así, como si de un sueño se tratara, el joven despertó abriendo los ojos rápidamente, mientras que levantaba su cuerpo del suelo, sentado en el mismo. Su respiración era agitada, estaba sudando, y tenía la cabeza hacia abajo observando el pasto en el que estaba sentado. Había sido un sueño, un horrible sueño. Agradecido de que nada de eso fue real, que todo lo que vio no había pasado jamás.
Cerró los ojos mientras daba un suspiro de alivio, colocando una mano en su pecho. Ahora estaba más tranquilo. Pero al abrir los ojos de vuelta, pudo ver como en el pasto había algo, un líquido de color rojo que alfombra al suelo. Aquel joven abrió más los ojos, temiendo que era lo que pensaba, y sin dudarlo levantó lentamente la cabeza, pudiendo ver todo lo que tenía a su alrededor. Varias lágrimas empezaron a caer de sus ojos, mientras tapaba su boca, evitando vomitar, a la vez que su cuerpo comenzó a temblar. Estaba en un campo abierto, y donde alrededor suyo, varios metros a la redonda estaba cubierto de sangre, seguido de varias extremidades humanas, caballos muertos, y cuerpo de personas sin vida. Parecía que la pesadilla aún no acababa. Giraba su cabeza de un lado a otro, asustado. Las palabras no salían de su boca. Aún así, lo que más le sorprendió fue ver varios esqueletos de lo que parecían ser personas de entre 4 y 15 metros de altura. ¿Cómo es que alguien pudiese medir eso? ¿Y por qué eran esqueletos? Estaba en shock. No entendía nada, seguía volteando hacia todos lados con la esperanza de que hubiese alguien con vida, pero parecía que no. El aroma a muerte estaba presente en todo el largo del claro. El joven se levantó lentamente del suelo, apoyándose en una de sus rodillas, tratando de ignorar todo. Al enderezarse empezó a ver con mayor detenimiento a su alrededor, notando cómo había un bosque que cortaba el campo a unos kilómetros de donde él estaba, pero al voltear hacia atrás, pudo divisar lo que parecía ser una enorme muralla que se extendía por una gran cantidad de kilómetros. Parecía que ahí había alguien que pudiera ayudarle. Pero en el momento en el que estaba a punto de caminar, sintió como algo lo jalaba de su pierna, confundiendo al joven. Al voltear hacia atrás, bajando la vista, un pequeño zorro de color rojo anaranjado estaba mordiéndose el pantalón, forcejeando sin soltar el agarre. «HMP, ¿y tú qué haces aquí?», el muchacho murmuró, mientras una diminuta sonrisa se le formaba, agachándose y acercando sus manos al pequeño ser, el cual soltó la prenda del joven para pasar a lamerle la mano. «Es un cachorro», comentó de nuevo en un murmullo para sí mismo, mientras que su sonrisa crecía sintiendo la lengua áspera de la criatura lamiéndole la mano. «¿También estás perdido, eh?». Levantó cuidadosamente del suelo con ambas manos al pequeño zorro, el cual pareció tranquilo al momento de hacerlo. El muchacho creyó que tal vez el pequeño animal se negaría, pero no, se dejó levantar sin protesta alguna. Parecía que le tenía mucha confianza al joven, que incluso, se salió de su agarre mientras se colocaba sobre uno de sus hombros. Eso sí que sorprendió al muchacho. Aún así, no se molestó y simplemente sonrió. Pero en ese momento, notó que había algo junto al lugar donde se levantó, había un pequeño bolso abierto. Por curiosidad se agachó, levantándolo del suelo mientras procedía a inspeccionarlo. Era un bolso de color negro, de tamaño pequeño, algo desgastado y cubierto de sangre. Dentro, solamente había un collar con una piedra transparente de color verde, y lo que parecía ser un retrato, de un hombre parado al lado de una mujer sobre una silla con 2 bebés en sus brazos. Y junto a ellos un enorme zorro del tamaño de un perro sentado en el suelo. Se quedó viendo la imagen por unos segundos, mientras que una extraña sensación recorría su cuerpo. Sentía algo al verlos, pero no sabía qué. No recordaba nada, no recordaba cómo llegó allí, ni siquiera podía recordar su propio nombre. Ya de por sí estaba muy confundido con todo lo que tenía a su alrededor, temiendo que lo que le pasó a esas personas le pasará a él también. Inconscientemente decidió voltear la imagen, abriendo ligeramente los ojos, sorprendido al ver que había algo escrito en ella. «Naruto, cuida a Kurama, y acábalos». Ese nombre, fue el que oyó en su sueño, fue lo que dijo aquella voz femenina. ¿Acaso era su nombre? ¿Y Kurama sería acaso el nombre del pequeño zorro que estaba sentado en su hombro? Deducía eso luego de ver la imagen. Pero sé que pensando por unos segundos lo último. Acábalos. ¿Acabar con quién? Ahora sí, su cabeza daba más vueltas que la Tierra girando sobre su propio eje en un mes. No entendía nada, solo quería salir de allí y encontrar a alguien que pudiese decirle qué pasaba. Guardó la imagen en su bolsillo, y se colgó el collar sobre su cuello, pasando también la correa del bolso sobre el mismo.
empezando a caminar hacia la muralla, cuando el pequeño zorro se volteó y comenzaba a gruñir levemente, llamando la atención al joven. ¿Qué ocurre, Kurama? Decidió llamarlo por el nombre que leyó en la imagen, y volteó hacia la dirección en la que el zorro miraba. Automáticamente empezó a oler algo, como si se tratara de alguien, pero con un aroma feo. Entrecerró los ojos con tal de poder ver mejor, pudiendo ver que a varios kilómetros, saliendo del bosque, parecía que alguien salía corriendo de él. El joven abrió ampliamente los ojos al ver que esa persona medía aproximadamente 7 metros de alto, estando completamente desnudo y con una extraña y horripilante expresión en su rostro, sonriendo sádicamente, además de no tener un aparato reproductor. ¿Qué era eso? ¿Era un humano? ¿Acaso sería como los esqueletos con los que despertó antes? Podría ser, pero su pensamiento se vio interrumpido cuando aquel hombre seguía corriendo hacia el muchacho, sacándolo de sus pensamientos. Era muy extraño, y no entendía qué pasaba. A medida que se acercaba, y cortaba los metros con el joven, el pequeño zorro gruñía más y más fuerte, mientras que el joven se quedaba mirando a la enorme persona que se acercaba. Estaba parado en su lugar. No sabía si no se movía por curiosidad, o por el shock. Solamente de quedaba viendo cómo aquello ya estaba a pocos metros de él, Kurama seguía gruñendo, y el joven se quedaba viendo boquiabierto, mientras que aquel ser de 7 metros acercaba una de sus enormes manos hacia él. Pero como si de un rayo de tratara, vio como la nuca de aquel ser de 7 metros, empezó a sangrar, cayendo al suelo inconscientemente a pocos centímetros suyo, y dejando impactado al joven con los ojos bien abiertos. Oye, ¿qué se supone que haces fuera del muro? Un joven de cabello negro y corto, de ojos pequeños de color gris, y de baja estatura se hizo presente sobre el inerte cuerpo del ser de 7 metros. Observando al joven con una expresión escéptica en su rostro, mientras guardaba lo que eran 2 espadas en una especie de equipo grande que tenía colgado en su cintura. Te estoy hablando, mocoso. El muchacho salió de su aturdimiento, mientras pasaba su vista al joven que estaba sobre el gigante. ¿Qué es eso? Preguntó con un leve tartamudeo, mientras veía como la piel del gigante empezaba a quemarse. Eso que preguntó desconcertó al asesino de la criatura. ¿Que acaso no sabe lo que es un titán? ¿Acaso no sabes lo que son? Le preguntó mientras bajaba del cadáver del ser, acercándose al joven, quien negaba con la cabeza. Pero antes de que pudiese responderle, un grupo de varios hombres montados a caballo se hicieron presentes junto a ellos. Levi, llegaste justo a tiempo. Un hombre adulto de estatura alta y de contextura semidelgada, rubio y con un flequillo adecuadamente peinado a un costado de su cara habló, bajando de su caballo de pelaje blanco. El joven de nombre Levi que había asesinado a la bestia gimió. Eoin, logré eliminarlo antes de que se comiera al niño. Respondió mientras pasaba su vista al pequeño que tenía al zorro sobre su hombro. Era un niño de aparentemente 10 años de edad, cabello rubio desordenado, ojos azules con unas extrañas marcas en su rostro parecidas a bigotes. ¿Un niño?, murmuró sorprendió el rubio de nombre Eruin. Divídanse y busque supervivientes. Estén atentos en caso de que aparezca otro titán. Ordenó al resto de hombres que estaban a caballo, haciendo que estos rápidamente se alejaran y cumplieran su orden. Todos tenían lo que eran uniformes, que consiste en una chaqueta marrón, pantalones blancos y botas largas marrones, con el símbolo de 2 alas en la espalda, hombros y pecho, a la altura de su corazón. El rubio adulto se acercó al pequeño que los miraba sin comprender de qué se trataba todo esto. ¿Acaso esa cosa iba a comerlo? ¿Qué es un titán?, se preguntó volteando hacia lo que era el esqueleto de aquel gigante que estaba corriendo hace unos segundos. Pero su pensamiento se vio interrumpido cuando aquel rubio se agachó hasta su altura, llamándole la atención. ¿Estás bien?, le preguntó con un ligero tono de preocupación, luego de notar cómo la ropa del niño estaba toda cubierta de sangre, pero viendo que no tenía ninguna herida. El pequeño rubio asintió tímidamente, haciendo que Eruin sonriera al ver que estaba bien. ¿Cómo te llamas? Naruto. No recordaba si ese era su nombre, pero ahora mismo no se iba a pensar si era verdad. No podía recordar nada de su vida. Solamente sabía que había una conexión entre su sueño y aquella imagen que guardaba en su bolsillo, asumiendo que ese era su nombre.
Erwin asintió mientras seguía sonriendo para confortar al pequeño. No sabía lo que había pasado en el lugar, pero era solo un niño a punto de ser devorado por un titán. Lo mejor sería actuar tranquilamente con él. Bien Naruto, este no es lugar para un niño, ¿qué dices si nos vamos? Naruto se quedó viendo la mano extendida al rubio mayor, quien estaba parado frente suyo. No sabía qué hacer. ¿Debería confiar en él? Al momento de levantar la vista, y observarlo a los ojos, notó cómo seguía sonriendo, haciendo que se sintiera más seguro y asintiera ligeramente, tomando la mano del adulto. Así empezaron a caminar hasta el gran caballo blanco que estaba parado junto a otro que debía pertenecer a Levi, quien se encontraba tras ellos caminando. Eso suponía Naruto hasta que su pensamiento se desvió de vuelta a aquella criatura de hace unos momentos. ¿Qué es eso? Le preguntó al rubio mayor una vez lo había sentado sobre el caballo, apuntando con el dedo al esqueleto del gigante. Erwin levantó la ceja confundido. Levi, por su parte, ya estaba igual que su comandante antes de que él llegara. Era muy extraño que no supiera de qué se trataba. ¿No sabes lo que es? Le preguntó el rubio en un tono tranquilo pero a la vez sorprendido, recibió una negación del niño, moviendo su cabeza de un lado a otro. Eso, es un titán. Le respondió, pasando su vista con un rostro serio hacia el esqueleto de aquella bestia. ¿Un titán? Se preguntó Naruto para sí mismo en un murmullo, siendo oído por los otros dos, quienes asintieron pesadamente. Así es un ser que su única motivación es devorar humanos. Explicaba Erwin ganándose completamente la atención del pequeño rubio, quien lo miraba con los ojos ampliamente abiertos. ¿Era verdad lo que dijo? ¿Acaso estuvo a punto de ser devorado? No son muy inteligentes, pero son demasiado peligrosos, les han quitado la vida a miles de personas, no, lo sabía. Musitó con los ojos caídos viendo hacia el suelo. Todos aquellos cadáveres eran de personas asesinadas por aquellos titanes. Que ahora estaban muertos. Pero, ¿por qué a él no lo mataron? Naruto, Erwin llamó al rubio, haciendo que éste levantara su vista de vuelta hacia arriba, teniendo los ojos ligeramente cristalinos. ¿Qué es lo último que recuerdas? Esa pregunta hizo que abriera ampliamente los ojos de nuevo, mientras que su vista se perdía en la nada y su cuerpo empezaba a temblar. Trataba de navegar en sus recuerdos, si es que tenía uno. Pero solo podía ver imágenes de personas gritando, sangre y una enorme bestia de ojos rojos. Tanto Erwin como Levi se percataron de eso, asumiendo que las cosas no habían sido buenas para el pequeño rubio. No recuerdo. Respondió en un tartamudeo, algo cortado mientras las imágenes seguían pasando por su mente. Descuida. No pasa nada. Ambos hombres asumieron que algo pasó con tal de que perdiera la memoria. El no conocer siquiera a los titanes y su forma de actuar recientemente lo respondía. Será mejor irnos y hablar con Pixies. Esto no es normal, se dirigió hacia el joven Levi quien asintió con la cabeza, observando la horrible escena que tenían enfrente. Así Erwin sacó una pistola de bengalas mientras la apuntaba al cielo para después disparar, dejando un recorrido de un humo amarillo y avisando al resto de las tropas de volver. Y así fue. Todos los jinetes se encontraban a galope rápido mientras se dirigían a la enorme muralla, pudiendo divisar ahora una gran puerta enfrente. Naruto se quedó viendo la estructura boquiabierto, al ver que medía alrededor de 50 metros de alto. Ya de por sí le sorprendía lo largo que era. Pero al atravesar aquellas puertas, todos los jinetes fueron recibidos por una gran masa de personas. Pero lo que sorprendió al rubio, eran las condiciones en las que estaban. Había muchas de ellas que estaban heridas, con rostro de cansancio, tristeza, algunos muy flacos y otros con expresión neutra. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó sorprendido mientras seguía viendo a todas direcciones, notando que había demasiada gente para el espacio que disponían. Estaba sentado enfrente de Erwin, sosteniendo al pequeño zorro en sus brazos. Los titanes. Respondió Levi con voz neutra, ganándose la atención del pequeño rubio. El pelinegro estaba montado en su caballo junto a los dos rubios, mientras oían varios murmullos de personas. Ellos ocasionaron esto. Naruto estaba ligeramente con la boca abierta por lo que le respondió el joven que le salvó la vida. Las cosas parecían no estar muy bien en el mundo por lo que veía.
Tal vez, incluso peor de lo que imaginaba. Ya habrá tiempo para hablar. Avancen, ordenó Erwin acelerando el paso de su caballo, seguido por los demás jinetes. Se estaban dirigiendo hacia el otro lado de la ciudad, pudiendo divisar otro muro al fondo. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Para qué amurallar ahí? Cerca de la entrada junto a la gente que había recibido a los jinetes del cuerpo de exploración, 3 niños estaban presentes, luego de ver a los valientes miembros de la legión ingresar a la ciudad. Maldición, no veo la hora de poder unirme de una vez por todas. Comentó uno de ellos, de cabello color marrón, corto, llevándole a la nuca y abriéndose delante cayendo de forma natural. Ojos grandes y redondos, de color azul verdoso, y piel ligeramente más morena. Ese será mejor irnos, Eren. Pronto repartirán la comida, dijo otro de cabello color rubio de forma redondeada, con grandes ojos de color azul, una nariz pequeña. Era de apariencia tímida, estando junto al primer chico que habló de nombre Eren, quien giró para verlo, asintiendo con la cabeza. Pero antes de irse, ambos notaron que uno de ellos se quedó atrás, llamándole la atención de los 2 amigos. Mikasa, la llamó el joven castaño a una niña de melena azabache larga con un mechón que cruza su rostro. Ojos grandes, teniendo su iris de un tono de gris oscuro, casi negro. Al no obtener respuesta de ella, ambos chicos decidieron acercarse a ver qué era lo que le pasaba. Justo antes de poder hablar, empezaron a escuchar lo que era una conversación de unos aldeanos que estaban enfrente suyo. Increíble, el cuerpo de exploración sale, y no logran rescatar a nadie. Comentó uno de los aldeanos, siendo un hombre robusto. ¿Pero qué dices? Ya bastante con que Troste esté repleto de refugiados. No nos da abasto de recursos, además, que no viste que sí regresaron a alguien. Dijo otro junto al primero, siendo otro un poco mayor de edad. Yo sí lo vi, parecía ser un niño. Pobre bastardo, lo que tuvo que haber vivido. Dijo un joven de no más de 20 años. Como sea hubiese sido mejor que se hubiese muerto con el resto, no solo por los recursos, sino porque nadie merece vivir en un mundo como este, habló de vuelta el segundo, mientras tenía un rostro ligeramente triste, recordando la situación en la que estaban. Los otros 2 respondieron con un pesado asentimiento, mientras empezaban a abandonar el lugar. Esa conversación sorprendió al grupo de 3. Un niño que tuvo que haber sido el único superviviente de lo que tuvo que ser una masacre. Uno de ellos recordaba haberlo visto, sentado junto con el comandante Erwin. Ese pensamiento que los adultos tenían, provocó que Eren apretara los dientes con fuerza, junto con los puños al imaginarse la situación, y recordar las palabras del viejo. ¿Quién tiene derecho a decir quién puede vivir y quién no? El rubio de nombre Armin tenía una mirada con pena y tristeza, mientras que la joven azabache de nombre Mikasa fruncía el ceño. Ella veía con obscuridad al rubio, quien cargaba un pequeño zorro en sus brazos, el cual subió a su hombro en un segundo. Veía como el niño veía hacia todos lados con asombro, solo para que en un momento, el joven Naruto volteara hacia ella, cruzando miradas momentáneamente. Duró pocos segundos, pero en ese tiempo, inconscientemente, el rubio de bigote sonrió al verla, antes de desaparecer de su vista al momento que el comandante Erwin aceleró el paso, junto con los demás jinetes. Sin darse cuenta, ella sonrió ligeramente por un momento, solo para que después se le borrase al momento en el que escuchó a los hombres de antes. Vámonos, ordenó Mikasa, llamándole la atención a sus 2 amigos, empezando a perderse en el gran pueblo de Trost. Mucho tiempo pasaría hasta que pudieran unirse al ejército de la muralla. En el otro lado del pueblo, los jinetes habían frenado, bajando de sus respectivos caballos mientras empezaba a preparar lo que era su equipo que todos tenían consigo, colgando en sus cinturas. Naruto levantó una ceja sin comprender qué es lo que hacía ese equipo. ¿Listo?, le preguntó Erwin mientras sonreía de lado al pequeño rubio, quien asintió más confundido que antes. Bien, sujeta al zorro. Naruto cumplió la orden del rubio, mientras que este lo cargaba con uno de sus brazos y con el otro parecía sujetar lo que era una especie de manopla que estaba conectada a un cable. Inclinándose ligeramente hacia atrás, al igual que varios de los jinetes, apuntaron hacia arriba lo que era el extremo anterior del equipo.
Sin previo aviso, un gancho salió disparado hacia la muralla, enganchándose a la misma para después ser jalado hacia arriba. Naruto se asustó completamente, sujetando con fuerza al pequeño zorro con un brazo mientras que con el otro se agarraba de donde podía del comandante, quien sonreía con gracia al ver la reacción del pequeño rubio. Así, el proceso de desengancharse y engancharse se repitió un par de veces hasta por fin llegar a la cima de la muralla posterior del pueblo. Luego de toda la adrenalina generada hace unos segundos, Naruto se distrajo completamente al ver lo que era el largo del pueblo, con las luces encendidas, mientras que a lo lejos se podía ver el otro lado del muro con la puerta con la que ingresaron, y más allá, el sol ocultándose en el horizonte. Era una hermosa imagen que jamás pensó ver en su vida, y que nunca se borrará, siendo esta una de las tantas que querría ver. Veo ya han vuelto a Erwin. Hizo acto de presencia un hombre de edad avanzada, sin cabello y con un bigote gris. Sus ojos son color miel, y con notables y numerosas arrugas en su rostro, alto de estructura delgada. Comandante Pixis. El rubio junto con los demás del cuerpo de exploración se pararon derechos, inclinando ligeramente la cabeza hacia atrás, pasando su brazo izquierdo detrás de su espalda, mientras que el brazo derecho hacia adelante, colocando el puño en su corazón. Pixis asintió, haciendo que los miembros de exploración descansaran, para después pasar su vista al pequeño rubio que se escondía atrás del comandante Erwin. Veo que también vienen acompañados, comentó, acercándose con sus manos detrás de su espalda. ¿Cómo te llamas, pequeño? Naruto, señor, respondió saliendo detrás del comandante del cuerpo de exploración, parándose derecho, tratando de imitar a los jinetes torpemente. Esto provocó que el viejo Pixis diera unas pequeñas risas, haciendo que también varios miembros de la legión sonrieran, menos Levi, quien mantenía un rostro carente de emociones. ¿Solo Naruto? Preguntó amablemente el viejo, agachándose a la altura del pequeño rubio, quien abrió un poco más los ojos ante esa pregunta. ¿Tenía un apellido? No lo recordaba y lo que menos quería era pasar por los mismos recuerdos de antes. Erwin se percató de esto, por lo que intervino en la conversación. Lo encontramos solo en medio de la masacre, no recuerda nada, parece que perdió la memoria. Explicó, siendo atentamente escuchado por el viejo comandante de las tropas de guarnición, quienes llevaban un logo diferente al que llevaban los miembros de exploración, siendo dos rosas, cada una en una esquina. Pixis se imaginaba lo que tuvo que haber pasado el pequeño rubio, más aún por la expresión marcada en su rostro. Ya veo, Naruto. El viejo Pixis llamó la atención del rubio, quien salió de su trance, levantando la cabeza hacia el viejo calvo. ¿Puedes recordar algo antes de que te rescataran? Le preguntó delicadamente con tal de no resultar intensa la pregunta en el niño. Naruto negó con la cabeza. No, señor. Respondió en un murmullo, recibiendo un leve asentimiento del viejo. Ese solo que, desperté después de tener una pesadilla, eso es todo. Explicó, preocupando a los dos comandantes, imaginando que la pesadilla podría tratarse de lo que vivió antes de desmayarse. Pero lo que no sabían es que era otra cosa completamente diferente. Naruto no podría sacarse aquellos grandes y penetrantes ojos rojos de su mente, aquel horrible olor a muerte, y ese temible rugido que dio antes de despertar. No quería tener que verlo nunca más en su vida. ¿Tiene idea de lo que estamos pasando? Esa pregunta fue dirigida hacia el comandante Erwin, quien negó con la cabeza, haciendo que el viejo gimiera y volteara de vuelta al pequeño rubio. Bien, para que entiendas la situación en la que estamos, somos perseguidos por titanes, criaturas que amenazan nuestra existencia, devorando a cada persona con la que se topan. Solo tienen interés en nosotros, y hace unas pocas semanas, al sur, el distrito de Shinganshina cayó en manos de ellos, abriéndole el paso a cientos de titanes por un tercio de nuestro territorio, y provocando la muerte de miles de personas. Esa explicación dada por el comandante Pixis, hacia todos los miembros de la muralla, cuerpo de exploración y tropas de guarnición, se sintieron mal por todo lo que estaba pasando ahora. Muchas cosas estaban cambiando la vida de antes, estando ahora al límite de su existencia. Naruto no sabía cómo sentirse. Era demasiado lo que estaba pasando, pero él no recuerda nada. Se imaginaba todo lo que pasaron. La cantidad de vidas inocentes perdidas, y por qué.
Por un grupo de enormes y estúpidos gigantes que no hacen nada más que comer humanos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo hacen? ¿En verdad son tan deliciosos para ellos que no pueden comer alguna otra cosa? ¡Malditos! Musitó para sí mismo, siendo apenas oído por los dos comandantes. Un sentimiento de rabia e ira se apoderaba de él, haciendo que apretara los puños con fuerza, al igual que los dientes, inclinando ligeramente la cabeza, ocultando sus ojos bajo los mechones de su cabello. Mientras, el pequeño zorro se sentaba de vuelta en su hombro. Erwin y Pixis se percataron de eso, junto con el joven Levi, y antes de que el viejo calvo dijera algo, uno de sus soldados apareció rápidamente junto a ellos. Al mismo tiempo, el pequeño Kurama volteaba su cabeza hacia un lado mientras gruñía ligeramente. Comandante Pixis. Varios titanes se acercan por el extremo este. Informó el soldado gritando. ¿Cuántos pudieron divisar? Preguntó Pixis hacia el joven que acababa de aparecer. Y justo antes de responderle, alguien los interrumpió, llamándole la atención a todos los presentes. 3, fue lo que dijo tranquilamente Naruto en un murmullo, el cual fue oído por todos a su alrededor, dejando completamente confundidos a todos, en especial al joven que estaba a punto de responder. Creo que son 3 titanes. Pixis, al notar la expresión del soldado que iba a informarle, supo que estaba en lo correcto. ¿Cómo lo sabes, Naruto? Le preguntó viendo cómo el pequeño rubio se rascaba la parte inferior de la nariz con el dorso del dedo índice. Los puedo oler. Eso dejó aún más extrañado a todos. ¿Cómo es que puedes olerlos? Más estando algo lejos del extremo en donde se aproximan los titanes. Mike. Erwin llamó a un joven rubio, con ojos de color ámbar, alto de estatura. ¿Puede confirmarlo? Mike asintió mientras se concentraba y empezaba a oler todo lo que podía, abriendo los ojos ampliamente, pasando su vista hacia el pequeño rubio asombrado. Así es. Respondió dejando completamente asombrados a todos, incluido el joven Levi, quien se mantenía algo alejado de la conversación. Tiene un olfato casi igual al mío. Ya veo. Dijo Erwin sonriendo de lado, mientras miraba al pequeño rubio, quien ahora estaba al borde de la muralla, viendo hacia el amplio bosque que estaba al fondo. Tenía sus manos detrás de su nuca, entrecerrando los ojos. ¿Hueles a algún otro? Se colocó junto a él observándolo de reojo. Creo que hay otro a lo lejos. Respondió, apuntando con un dedo en una dirección, siendo seguido por la gran mayoría de los presentes, sin poder ver nada en lo absoluto. ¿Dónde? No huelo nada, preguntó Mike, tratando de sentirlo también. No lo estoy oliendo, lo estoy viendo. Agregó Naruto tranquilamente, dejando de vuelta completamente confundidos a todos, tanto que incluso Levi se acercó a ellos con tal de ver hacia la dirección en la que todos estaban observando. Erwin, por su lado, juró que por un momento los ojos del pequeño rubio eran de un color rojo, pero al estar viéndolo de reojo, y el tener el sol al frente, parecía que solo era su imaginación. Pixis estiró su brazo hacia uno de sus soldados, quien le un telescopio, abriéndolo y posando uno de sus ojos mientras que lo apuntaba en la dirección que marcó Naruto. Al hacerlo, pudo divisar como a varios kilómetros de distancia, saliendo de los árboles, un titán de 12 metros salía caminando con dirección hacia las murallas. El viejo comandante de las tropas de guarnición empezó a reír entre dientes, mientras guardaba el telescopio. Eres alguien sorprendente, Naruto. Eso confirmó todo. Era cierto. Un niño con habilidades únicas jamás antes vistas, siendo algo completamente normal para el rubio. Y dime, ¿qué tienes pensado hacer ahora? Muchas cosas pasarían de ahora en adelante, estando en un mundo completamente nuevo para él, con nuevas experiencias vividas y por haber. Misterios por resolver y nuevos por descubrir. Y esa pregunta que dijo el viejo Pixis, solo provocó que sus ideas estuvieran más claras, luego de todo lo que pasó desde que despertó en medio del campo. Naruto sonrió ligeramente, dando un pequeño suspiro mientras cerraba sus ojos y dejaba que los últimos rayos de sol golpearan su rostro. Volteó con una mirada de determinación hacia los dos comandantes, quienes anticipaban su respuesta, teniendo pequeñas sonrisas en sus rostros. Acabar con los titanes. Hasta aquí la primera parte, espero le haya gustado y recuerda ir a la página del creador y seguirlo.
Ahí no olvides darle like y suscríbete si te gustó. Bueno, sin nada más que decir, chao y cuídense.